Shalom, ¿cómo están? Vamos a continuar con la porción Kitisa. Esta porción que ya vieron que es fuerte y puede ser bastante polémica, por supuesto. Justamente porque en esta porción, hablando del tema del tabernáculo, el tema de la conexión con el Eterno, el tema de que la conexión es a través del alma, que es la que está conectada con el Eterno, pues está tratando el tema de poner en orden tus impulsos emocionales. Y justamente cualquier conexión que no sea a través del alma ya es llamada idolatría. Y esa ya es en términos del mundo, en términos de la religiosidad, en términos de cómo se cree en el mundo a veces, pues obviamente pues nos corrige fuertemente y pues resulta escandaloso y más escandaloso en el sentido de que es el lado emocional. O sea, no nos va a doler, por supuesto, la corrección. Y justamente por eso en esta porción está lo del becerro de oro, porque estás creando otra conexión incorrecta, estás buscando otra conexión. Ese es el problema. Veo que están haciendo varias preguntas. Voy a empezar a tratar un tema. Normalmente las religiones, ya que están en las dos preguntas que ahorita veo, están tratando algunos temas de religión. Ok, hay que entender. Está la Torah, tenemos el libro de la instrucción, donde está la instrucción que da el Eterno a través de Moisés, ¿no? Y es una temática de que habla del alma y que habla de la corrección del alma del lado de los pensamientos, del corazón, que es el lado emocional, y de las acciones, de lo que hago en este mundo, de lo que estoy haciendo y de lo que refleja lo que hago en este mundo, porque es un mundo de causas y efectos. Es un mundo que causa, son consecuencias. Entonces, está el libro, está la Torah, y están además ciertos libros, como los libros de profetas o los libros de salmos, ¿no? Libros que sirven para alertarnos de actuar mal o de usar mal las instrucciones de la Torah. Y pues los libros como los salmos sirven para corregir, ¿no? Porque todo se trata de corregir. Ok, una cosa es que yo corrija lo que estoy haciendo mal, y luego los libros de salmos y los libros otros escritos que hay, pues me sirven para corregir las consecuencias de lo que yo hice, de lo que yo mismo hice mal, ¿no? Porque una cosa es lo que hice mal y otra cosa es las consecuencias que se dieron por lo que hice mal. Entonces tengo dos cosas que corregir, ¿no? La acción que hice, hacerla bien, corregirla, no hacerla mal, no hacerla más mal, sino hacer ya la acción corregida, pero pues la vez que la hice mal hubo consecuencias y tengo entonces también que corregir las consecuencias, o tengo que suavizarlas, o tengo que trabajar sobre esas consecuencias. Ok, ahí tenemos todos los libros, pero pues el asunto de las religiones surge después. Las religiones van surgiendo ya como parte de la acción del hombre, y muchas veces ves que las religiones surgen para controlar a otros hombres. O sea, y siempre las religiones tienen una temática que viene de reglamentos o de
o de escritos de hombres. O sea, son hombres controlando o diciéndole qué hacer a otros hombres. Y entonces esa parte de la religión, la parte de hombres con hombres, es la que está incorrecta. Y la parte de seguir lo que está escrito en la Torah es la parte correcta, lo que está escrito en la escritura, en los libros antiguos, en el Antiguo Testamento, por decirlo así. Y ya las religiones, pues muchas religiones van surgiendo porque surgen otros íconos, otras imágenes, otros ídolos, otras figuras que sustituyen a Dios, que sustituyen a Moisés, que sería este impulso del alma de conectarse directamente, ¿no? Pero entonces estoy buscando un ícono, un ídolo por fuera, un personaje por fuera. Estoy sustituyendo a mi trabajo interior que debería de hacer. Estoy poniendo otro medio para conectarme, ¿no? Y muchas veces le llaman intermediarios, ¿no? Y una cosa es que pues haya un guía, ¿no? Por ejemplo, Buda. Buda nunca está diciendo que él es Dios, ni nada por el estilo. Él te está diciendo cómo llegar a la iluminación, cómo llegar a la divinidad, cómo acercarte al Eterno. Ok, la forma de hacerlo y sus métodos y todo corresponden al área geográfica donde nació y a las usanzas de esos pueblos, está muy bien. Pero él está buscando unirte con la luz o la divinidad o este infinito que está arriba. Pero Buda nunca está diciendo yo soy Dios, o yo soy el bueno, o yo soy el mediador, o yo soy el intermediario. No. Él nada más está guiando. Ok. Pero pues en la usanza, en el religiosismo, siempre la gente, y ese es por lo que está este capítulo, siempre nosotros estamos buscando algo físico que ver, porque tenemos el problema que al Eterno no lo vemos. Queremos algo que ver, que pueda yo ver, físico, en donde yo pueda decir aquí está Dios. Y ese es el problema. En el momento en que digo aquí está Dios, ya cometí un error, porque a Dios no lo puedo poner en un solo lugar. Está en el mundo infinito, allá está ocupando un lugar infinito, y lo estoy haciendo infinito y lo estoy poniendo en un lugar, lo estoy trayendo aquí, y ese es el problema. El que yo traiga algo a un lugar, y justamente los problemas están en ese sentido. En el que quiero hacerlo finito y quiero hacerlo físico y quiero verlo y quiero sentirlo y quiero tocarlo y quiero tenerlo aquí. Ese es el problema que tenemos. Y es el problema de las religiones. Una religión puede haber surgido, con un guía que guía hacia el Eterno. Pero entonces si la religión, como se va pasando a través de la historia, ya no se fijaron que era un guía y que le estaba dando instrucción de cómo conectarse con el Eterno, sino buscaron algo físico y elevaron al guía como un ídolo, como esta es la conexión o esta es Dios. Ya ahí cometieron el error. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando está este evento del becerro de oro, ¿no? Los egipcios o el pueblo que estaba ahí mezclado, que le llaman Rabere, el pueblo mezclado, está diciendo, y ponen ahí la frase, ¿no? ¿Este es tu Dios que te sacó de Egipto? Cuando acababa del Eterno presentarse como el Dios que lo sacó de Egipto. Y allá ya están poniendo el objeto.
¿no? Este es tu Dios que te sacó de Egipto. O sea, luego lo pusieron un objeto, lo hicieron físico. Eso es justamente idolatría, ¿no? A la hora que Dios lo quiero hacer físico, o lo quiero tocar, o lo quiero sentir. Y ese es el problema. Ahí es donde se convierte en idolatría. Y por eso lo están poniendo así. Y por eso el sentido de que al Eterno no le gustó lo que estaba pasando. Porque está la humanidad buscando algo físico. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Y eso es lo que está pasando con las religiones. Quiero algo físico, ¿no? Y si hay una religión en donde hay un papa y el papa representa la divinidad o representa la conexión con lo divino, adoran a la conexión y entonces ya están cometiendo un error en lugar de fijarse con el Eterno, ¿no? En lugar de fijarse en el trabajo para conectarme con el Eterno directamente. No necesito ningún intermediario, ni ningún conector, ni algo que me ayude. No te va a ayudar nada. Y pues además estás buscando imágenes, o algo que pasó aquí, o me encontré en algún lado, o fíjate que encontramos en la cueva de no sé qué, o por allá, o por acá. O sea, estoy buscando dónde conectarme, de alguna forma. Y no solo se reduce a las religiones, se reduce al mundo en general. El dinero se vuelve el Dios, y ahí ven el poderoso, y ahí ven el poder, y es la forma de conectarse, pues es el instinto de conectarse con la divinidad. Ahora sí que mal trabajado en el mundo, pues se están conectando a través del dinero, a través del poder, a través de buscar otras cosas, ¿no? Hay quien le gusta, me gusta el tema de los extraterrestres, y ahí andan buscando los extraterrestres. Ok, independientemente de si existen o no existen, o hay por ahí, ok, eso no importa. Están tratando de buscar esa conexión porque quieren buscar realmente, o sea, tienen ese Moisés dentro que los está guiando a conectarse con Dios, pero pues están buscando esa conexión por otro lado, y están buscando extraterrestres, ¿no? Claro, técnicamente un extraterrestre es alguien que no nació en la Tierra, ¿no? Como Dios y los ángeles son extraterrestres porque no nacieron en la Tierra, ¿no? Entonces están buscando extraterrestres, estoy buscando a Dios y los ángeles y todo eso. Pero pues encuentro a otros extraterrestres, ¿no? Por ahí. Y entonces andan buscando también su conexión hacia arriba, con algún poder superior, con algo que los conecte más arriba de este mundo. Y es eso mismo, tenemos adentro de nosotros una emoción llamada Moisés, que es Moisés lo mandó el Eterno, es una emoción llamada Moisés para que nos conectemos a través del alma. Y volteamos a ver a Dios, por decirlo así, que nos llama, y volteamos a ver a Dios y busquemos conectarnos bien. Pero pues nos cuesta trabajo seguir la instrucción, seguir las instrucciones que nos dio el Eterno para conectarnos bien, porque tendría que empezar por el cuerpo, cuidar qué como, cuidar qué hago, cuidar cómo lo hago, cuándo lo hago, respetar ciertas cosas que dice el Eterno que tenemos que tener cuidado para no contaminarnos, para no traer elementos o influencias negativas a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, y estamos pensando en otras cosas y no estamos trabajando en la conexión. Y eso es todo lo que está pasando, y eso es lo que podría llamarse religiosidad de diferentes estilos, ¿no? Soy religioso, pero mi Dios es el dinero, o mi Dios es el poder, o mi Dios es los extraterrestres, o mi Dios es quién sabe qué. Todos se podrían llamar religiones,
que son cosas de hombres, porque no estás buscando a este creador misericordioso que quiere tener una conexión contigo y que se preocupa por ti, que justamente como su introducción en el monte Sinaí es alguien que se preocupa por ti y te saca de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud que te está haciendo tu propio ego. Este sentido de que no ves más allá del ego y crees que el ego es todo. Y te está sacando de esa esclavitud. Pero porque se preocupa por ti. Y por eso, en ese tema, en el tema de la conexión de Dios, se está presentando con mandamientos positivos y luego está dando mandamientos negativos, ¿no? No te vayas a hincar, no pongas ídolos, no se te ocurra traer otros dioses, no, o sea, mandamientos negativos, o sea, fue reforzado, no solo dio el mandamiento positivo, yo soy tu poderoso, sino puso mandamientos negativos, quiere decir que puso a los dos lados, reforzó, ¿no? Hay muchas cosas que pone un mandamiento del lado positivo, del lado negativo, pero no lo refuerza. Pero en el modo de su conexión, el modo de la conexión, por eso hay el sentido de la idolatría, porque está reforzado, porque hay el modo positivo y hay la instrucción negativa. No se te ocurra hacer esto. Y es justamente lo que estamos haciendo, o los problemas que tiene este mundo, en el que puedes preguntarle a muchas personas y muchas personas te están diciendo no existe Dios. No existe, ¿no? Existo yo. Lo importante son los derechos humanos. Lo importante es lo que digan las personas. Lo importante es nosotros. O sea, están viendo del lado del ego. No están viendo del lado de Dios, ¿no? Y las religiones es otra cosa, porque son ya interacciones de hombres, y muchas veces hay religiones que tienen reglamentos para poder controlar otros hombres, o para poder ejercer un dominio o un poder de sumisión a otros hombres, ¿no? Y a veces no está el problema, porque no están siguiendo la instrucción correctamente, sino están interpretando según les conviene, dependiendo de qué sea lo que les conviene o cuál sea su finalidad, ¿no? Y entonces hay una variedad de religiones por todos lados, ¿no? Dependiendo de qué estén buscando, o qué les conviene, o qué les gustaría, ¿no? No, pues a mí me gustaría un Dios que nada más de amor, ¿no? Y si algo malo, me perdone. Y que no tenga yo que hacer nada, que este Dios tenga que hacer todo, y si es necesario hasta morir por mí mismo, pero yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que corregir nada. Pues ese es un Dios muy maravilloso, ¿no? Y hay religiones que lo tienen de esa forma, ¿no? No tienes que hacer nada. Pero pues nunca te vas a corregir a lo que vino tu alma a este mundo a corregir, a adquirir una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de conectarte con el Eterno. Pues nunca lo vas a lograr, porque estás pensando que otro lo va a hacer por ti y tú no tienes que hacer nada, ¿no? Y que viniste a este mundo a que te den, ¿no? Que tú mereces todo el oro y la plata y que te la den, y nada más estás pensando en que te van a dar. Y ese es un problema en el que caen muchas religiones, en el deseo de dar, en el deseo de recibir, en el deseo de recibir para mí mismo. Y ese es justamente por eso hay estas temáticas en las porciones de la Torah, ¿no? Temáticas de los errores que comete el pueblo de Israel, ¿no? Que si nos lo estuvieran contando como una historia continua, oye, este pueblo acaba de ver las maravillas que hizo Dios, las plagas de Egipto,
cómo se abrió el mar, todo lo que hizo por ellos para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y nada más se va Moisés de viaje a la montaña y se tarda tantito y ya andan creando otros dioses. O sea, suena hasta ilógica la historia, ¿no? ¿Cómo después de ver las maravillas del Eterno, en 40 días se les olvidó? Y ya andan creando otras figuras de oro, ¿no? Obviamente la historia está puesta así porque está diciéndote que ese problema, esa búsqueda de algo físico que sustituye a Dios, es un problema que todo el mundo tenemos. Y un problema que tenemos que corregir. Y ese es por qué está puesta la porción de esta forma. Para que nos fijemos, para que corrijamos, y está puesto en la Torá, porque es importante, porque es una forma negativa o incorrecta de conectarte con el Eterno que está presente dentro de ti por cómo estás hecho, cómo está hecho nuestro cuerpo, ¿ok? Está hecho así para que aprendamos, ¿no? Realmente el deseo de recibirlo tenemos, porque deberíamos de desear, sí, conectarme con el Eterno, pero pues lo estamos usando mal, lo estamos entendiendo mal y lo estamos llevando a la práctica mal, ¿no? Y entonces ese es el problema de ciertas religiones, ¿no? En el que no siguen correctamente lo que dice la Escritura. Y luego, claro, tienen dentro de la misma religión problemas como que, oye, dicen una cosa y aquí la Escritura dice otra cosa, y entonces, ¿qué? ¿Cuál? O sigo lo que dices o sigo lo que está escrito. Y te dicen, no, es que lo que está escrito pues ya está muy viejo, ya pasó, y lo nuevo es esto que estamos diciendo. Pero entonces ya le cambiaron a lo que está diciendo Dios. Ya le ajustaron. Ya estás haciendo lo que la religión o lo que la conveniencia de la religión dice. O lo que creen. Y entonces se vuelven una fantasía. En la estricta definición, todo eso, todas esas religiones son idolatría. Porque no estás haciendo la conexión que dice la Torá. No estás trabajando en la conexión del alma y corregir los problemas que pueda haber en el lado de la acción, en el lado del pensamiento y en el lado del corazón, ¿no? Y claro, deberíamos de amar a Dios con toda el alma, con todo el corazón y con todas las acciones. Está el mandamiento positivo, cómo deberíamos de hacerlo, ¿no? Corregidas las tres niveles, ¿no? El pensamiento, el corazón, ¿no? Las emociones y las acciones, corregidas, las tres. Pero pues no estamos así. Esa está puesta así como, ok, esta es la forma correcta, pero pues te faltan un montón de correcciones. Y pues te falta fijarte en todos los mandamientos negativos que no deberías de estar haciendo, lo que no deberías de estar haciendo, y los positivos, lo que sí deberías de estar haciendo. Y tendrías que hacer esas correcciones para entonces cumplir el mandamiento que estás amando a Dios con todo el corazón, con toda el alma, ¿no? El sentido de realmente estar conectado con el Eterno, ¿no? Con todas tus acciones correctas. Pero pues a veces nos gustan los caminos fáciles, los caminos sencillos. Me gusta más la magia, me gusta más que sea así como que este estilo de la magia está involucrado en muchas religiones, ¿no? Porque nos gusta esa sencillez, ¿no? De que tronamos los dedos y ya estamos conectados, ya hay una conexión con el Eterno. Y justamente la temática de esta porción, el lado emocional, que nos pega a todos fuertemente, porque somos muy sensibles del lado emocional, nos tocan el corazón, ¿no?
pues es una de las cosas que más batallamos. Por ejemplo, en una pregunta están, claro, tratando ese tema, ¿no? De qué pasa con el sentir. Ok, pues entonces yo me estoy pegando a uno de mis de sentir, ¿no? Me estoy pegando a uno de mis 5 sentidos, ¿no? Entonces estoy diciendo, ok, yo quiero sentir a Dios. O lo quiero ver, y si no lo veo, pues lo quiero oír. Y si no lo oigo, pues lo quiero oler, ¿no? Que huela a Jardín del Edén, o lo quiero saborear, ¿no? Y el otro es lo quiero tocar. Y entonces me estoy yendo a las emociones, pero entonces ya me fui al lado físico, a las emociones. Al lado físico, a las sensaciones, a los sentidos físicos que tengo. Y en ese momento, en el momento en que estoy esperando que Dios se comunique con mis sentidos físicos y sentirlo sería por cualquiera de los 5 sentidos, justamente pues pues estoy trayéndolo al lado físico, y en ese momento lo estoy convirtiendo en mi idolatría. Entonces, si quería oír los cánticos de los ángeles, oír los shofares del cielo, o oír no sé qué música que te haga sentir en el cielo, pues estás pasando lo mismo, lo estás trayendo en uno de tus sentidos, lo estás haciendo físico y es idolatría. Lo quieres ver, es lo mismo, uno de tus sentidos es idolatría. Por ahí hay ciertos comentarios de sabiduría con respecto a los sentidos, ¿no? Y de hecho hay varios escritos de varios cabalistas en donde comentan sobre los sentidos, y el comentario es en este sentido. Los sabios están poniendo que, por ejemplo, en el evento de Adán y Eva, en donde se ve que Eva pues cae en la plática de la famosa serpiente, que es una parte de nosotros mismos, que es la parte negativa de nosotros mismos, del ego, ¿no? De la plática de mi ego, de mi vocecita que tengo dentro. Está usando los sentidos, ¿no? Vio que el fruto del árbol, ¿no? Y se está usando la palabra ver, que está viendo el fruto del árbol. Ya no lo está viendo malo, lo está viendo bueno, lo vio bueno, ¿no? Lo vio apetecible, está echando a andar el sentido del gusto, lo está haciendo más físico, ¿no? Lo veo apetecible, ¿no? Tomo el fruto, lo toco. Entonces, allí en esa escena están actuando 4 sentidos. Primero, oí a la famosa serpiente, ¿no? Estoy oyendo el lado negativo. Se corrompió el oído, se corrompió la vista, vi el fruto. Se corrompió el gusto, ¿no? Porque ya me estoy saboreando el gusto, ¿no? Que lo veo, el fruto, lo siento agradable, ¿no? Y entonces se están corrompiendo ahí los sentidos, y obviamente lo toqué y lo bajé, y me lo voy a comer, ¿no? Finalmente sí lo voy a saborear, me lo voy a comer. Y entonces se dice, que ahí se corrompieron el oído, la vista, el gusto y el tacto. Y el único sentido que podría salvarse de nada más esa escena es el del olfato. Y entonces, por eso en esta porción,
le ponen tanta atención a cómo va a oler el, el incienso, cómo se hace el incienso y cuál es el aroma que va a desprender, porque consideran que el sentido del olfato no se corrompió, o sea, es más puro que los demás, porque pues los demás ya en la escena del fruto de Adán y Eva ya están corrompidos de alguna forma. Y es justamente el problema como lo tenemos, ¿no? Estamos en este mundo y vemos cosas y las codiciamos y las queremos, y de ahí sale el deseo de recibir de lo que veo, y oímos chismes y oigo cosas y me atrae lo que oigo, ¿no? Y del gusto ni se diga, ¿verdad? Quiero comer lo sabroso, quiero comer lo que se me antoja. No importa si en la Torá dice que no se deben de comer, o que sí, o que no, no me importa eso. Yo quiero algo sabroso, algo que me dé ganas de comer, ¿verdad? Y pues el tacto, que es lo más sensible, ¿verdad? Lo más expuesto, pues también son todos los sentidos que corrompen, ¿no? Y se dice que justamente ese es el problema que tenemos, ¿no? Los sentidos están conectados a las emociones, y ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y la única salvedad es el del olfato, que no tomó parte en esta escena de la serpiente y Adán y Eva y el fruto del árbol del Daat, que representa el lado negativo del árbol de la vida, ¿no? Del árbol hacia arriba, ¿no? Que te conecta hacia arriba sería el árbol de la vida, el Etz Haim, y el Etz Daat, que es el árbol del conocimiento del mal y del bien, este árbol dual del conocimiento del mal y del bien, que es el que nos conecta aquí abajo, ¿no? Uno es dual, este mundo es así, de lo malo y lo bueno, y el otro, conectarnos arriba, sería conectarnos con la unidad, y no hay dos opciones, solo hay una, la unidad. Entonces uno es el árbol hacia arriba y el otro es el árbol hacia abajo. Que curiosamente, pues si uno lee las descripciones, pues básicamente estaban casi en el mismo lugar, en el jardín del Edén, ¿verdad? Claro, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Pero pues ese es el problema que tenemos, que podemos estar en el mismo lugar, nada más que hacia abajo o hacia arriba. Y ese es el problema que tenemos, cómo estamos tomando las cosas y hacia dónde nos vamos conectando, con cuál árbol me estoy conectando, con el Etz Haim o con el Etz Daat. Es la única diferencia en cómo estoy haciendo la conexión. Y uno es me conecto con el Eterno y el otro es idolatría. Así de sencillo. Y pues entonces, obviamente el que los sentidos, que es lo que nos conecta con este mundo, el mundo emocional que no se ve, se conecta a este mundo con los sentidos. El que ya los sabios estén hablando que hay que tener mucho cuidado con 4 sentidos que se corrompieron desde la historia de Adán y Eva, pues ya andamos con problemas, ¿no? Y bueno, por eso le están poniendo cierta importancia aquí al aroma del incienso, porque es el menos, el sentido, en ese sentido, es el más conectado al Eterno o el más puro, ¿no? Y por eso los aromas y toda esta conexión de que a la hora de hacer una ofrenda, ¿no? Y que la pones ahí en el altar y al fuego y todo, y está la descripción de que sea un aroma agradable al Eterno, ¿no? Todo se está manejando por aromas, por el sentido que
que sí está correcto o que no tiene o tiene mucho menos corrupción, ¿no? Está más puro el sentido del aroma. Y entonces por eso este sentido del incienso, los asuntos del aroma agradable, y claro, todo viene desde, obviamente los libros de sabiduría dicen que, bueno, es el menos probable de corromperse porque la vida se creó, ¿no? En el sentido de hacer soplar por la nariz, ¿no? Entonces, si ahorita pensamos en la corrección que nos está poniendo el Eterno al mundo, hoy en día, la plaga que hay ahora, esta enfermedad que está suelta, que olvídense, esto viene del Eterno y es bueno, quiere decir que es una corrección, pero esa plaga entra por el olfato. Algo nos querrá decir el Eterno, ¿verdad? Algo nos querrá decir de cómo estamos o cómo estamos dejando que el lado negativo, el lado de las impurezas o el lado de lo malo nos esté influyendo, ¿no? Nos esté contaminando, nos esté manejando. Y bueno, pues eso habría que pensar entonces cómo está todo el mundo, cómo está el asunto de las religiones, el que te esté distrayendo algo físico, cuando no debería de ser ese el asunto, ¿no? Debería ser algo más del lado espiritual, algo que no se vea. Justamente todo el asunto de subir o elevarse hacia el lado infinito, ¿verdad? Una cosa que no podemos ver, ¿no? Obviamente nuestros problemas para corregir son estas, si el mandamiento positivo de amar a Dios está ligado con todo el alma, con todo el corazón y con todas la acción correcta, ¿no? Con todas tus fuerzas, pero ya se está refiriendo a una acción del lado físico, ¿no? Lo que hay que corregir es eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Y qué estoy sintiendo? Y son tres aspectos diferentes, ¿no? Porque entonces te puedes ir mal por el lado de la emoción, porque estoy sintiendo otras cosas, ¿no? Y es muy común, porque sientes bonito, me siento conectado, me siento con los ángeles, siento a Dios junto a mí. Ok, estás queriendo sentir. Y eso, en los libros de sabiduría, está diciendo que eso que estás queriendo sentir es idolatría. Ese es el lado emocional y justamente es la temática de esta porción. Pero pues hay los otros dos que dije, el lado del pensamiento y el lado de las acciones. El lado del pensamiento tiene su problema en el lado del pensamiento se generan las fantasías y entonces estoy pensando otras cosas y entonces mi intención es diferente. Mi intención ya no es la misma intención que la voluntad del Eterno, porque estoy pensando otras cosas. Y ese ya a lo mejor es puro pensamiento, no está involucrada la emoción. Obviamente más difícil de corregir si tengo la emoción como yo quiero y el pensamiento
mal también como yo quiero, ¿verdad? Tengo que corregir los dos, pensamiento y emoción. Y la otra parte son las acciones. ¿Qué estoy haciendo? Obviamente, pues en el mundo, cuando uno lee la Torah y lee lo que hay que hacer y la corrección, pues te das cuenta que en los tres sentidos, acción, emoción y pensamiento, pues tienes errores. Entonces, pues tienes errores en diferentes campos, ¿no? Y entonces te va a costar trabajo, depende cómo seas, ¿no? Porque dijimos que todas las personas tienen diferentes emociones, que esa es otra cosa. ¿Qué emociones los afectan más, no? En que tengo que corregir parte del mundo emocional y tengo que corregir parte del pensamiento y tengo que corregir mis acciones, ¿verdad? Porque las tres deberían de estar coordinadas, todas en el mismo sentido del Eterno, de la instrucción del Eterno. Y entonces por eso a veces se nos complica la batalla, porque no sabemos por dónde empezar, ¿no? Porque a lo mejor no estamos dividiendo, no estamos pensando que son de diferentes zonas, sino pues nos parece complicadísimo porque queremos corregir, pero pues lo que quiero corregir también está ligado con el lado emocional y entonces me duele y entonces pues ya estoy ahí metido en todo un drama porque no puedo corregir, pero porque no me estoy dando cuenta que son tres cosas que tengo que corregir diferentes, ¿no? Pensamiento, emoción y acción. Y ahorita se está metiendo al tema de la emoción, al tema de las tribus, que son nuestros impulsos emocionales. ¿Cómo soy yo, no? Hay gente muy calmada, hay gente muy sencilla, ¿no? Así como describen a Moisés, ¿no? Pero hay gente pues más estresada o más activa o más desesperada o más preocupada y en ese tipo de emociones pues son las que tenemos que estar lidiando en este mundo. Son las correcciones que tenemos que hacer. Y es por lo que estoy emocionándome de más. Necesito corregir estas emociones, ¿no? Porque puede ser que me esté acercando a Dios o esté pensando que estoy cerca de Dios simplemente por puras emociones y para nada, estoy lejísimo, ¿no? Porque no estoy haciendo nada de lo que dice el Eterno, ni estoy siguiendo su instrucción y pues me está costando mucho hacer las cosas, el lado de la acción, porque pues la emoción la tengo hecho un desastre, ¿no? Y pues el lado del pensamiento también hay que ponerle. Por el lado del pensamiento son las intenciones, ¿no? Y entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? Son preguntas que nos tenemos que hacer diario. En el judaísmo por eso usan muchos rezos diarios. Y esos rezos diarios, aunque parecen repetitivos o está diseñada así ese tipo de acción en el judaísmo, está hecho para hacer correcciones diarias, o sea, para que medites en lo mismo diario, te preguntes lo mismo diario. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Obviamente tendría que estar leyendo lo que me está diciendo la porción o la oración que estoy haciendo, pero pues básicamente las oraciones están diseñadas así. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Y si estoy pensando lo mismo del Eterno, ¿no? Y luego, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? Y si estoy sintiendo lo mismo que el Eterno, ¿no? Y conste que las porciones como la de el pedazo de esta porción donde habla de los atributos de misericordia del Eterno, es una oración diaria de los judíos, por ejemplo, porque tengo que corregirme qué estoy sintiendo y cuáles son las emociones del Eterno, ¿no? Ahí están los atributos de misericordia del Eterno. ¿Cuáles son las emociones del Eterno y cuáles son las mías? ¿Se parecen? Uy, no, pues entonces necesito corregir. Y entonces es lo mismo, es un trabajo de estar meditando en qué estoy, qué emociones tengo, qué estoy haciendo con mis emociones, ¿no?
Y también ahora, pues, ¿qué estoy haciendo físicamente? Las acciones que hago en este mundo. Y entonces, pues, por eso hay 3 rezos al día, ¿no? Tengo que corregir 3 cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué estoy pensando? Ok, podrías no seguir tan religiosamente todos esos rezos, pero pues tendrías que hacer una meditación en el mismo sentido para corregirte. Esos rezos los diseñaron así para diario corregirse. Claro que si te metes, a veces la gente se mete en el religiosismo y ya se mete con la idea, ok, voy a ir a la sinagoga y voy a rezar ahí. Ok, y agarras el sidur y te lees todo lo que dice el sidur. Bla, 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 ya acabé. Pero pues tu pensamiento, tu intención, cero sentimiento de que quieras corregir algo, nada más querías ir, rezarlo rápido y ya acabé. ¿Y ya crees que con eso ya cumpliste? Si se supone que los rezos estaban diseñados para que meditaras tu conexión con el Eterno del lado del pensamiento, tu conexión con el Eterno del lado emocional, tu conexión con el Eterno del lado de lo que hago en este mundo. Pero pues si te metiste así a la religiosidad y crees que con ir a la sinagoga y repetir como perico lo que dice ahí sin procesarlo, sin realmente estar meditando en lo que estás haciendo, pues entonces tampoco te está sirviendo, ¿no? Pero pues conste que pues todos somos diferentes y se vale usar diferentes métodos para conectarse al Eterno, pero como método para corregir ese fin. Quiero conectarme al Eterno y corregir mi pensamiento y corregir mis emociones y corregir mis acciones para conectarme con el Eterno, ¿no? Puedo no hacer todo lo que dice el Sidur, pero tendría que hacer unas cosas que fueran equivalentes a lo que me está tratando de corregir. Así, a lo mejor mi forma de ser no se ajusta a esa corrección, pero lo tendría que hacer de otra forma esa corrección. Y es la forma por lo que estamos leyendo la Torah así, porque finalmente lo que tenemos que hacer es hacer la corrección, no importa cómo estemos. Y ese es justamente el sentido en el que debemos de estar. Primero, conocernos a nosotros mismos, cómo somos, qué emociones tenemos, qué pensamientos tenemos, y luego ya compararlos, ¿no? Bueno, y la acción, y qué acciones estamos haciendo, y compararlos con lo que dice la Torah que deberíamos de estar pensando, que deberíamos de estar sintiendo y que deberíamos de estar haciendo. Y esa es realmente la corrección, y ese es poder llegar a elevarnos a ese nivel de ya no tener dos opciones, sino solo estar viendo la opción correcta, y entonces vamos a llegar a la unidad y ya nomás va a haber una sola opción: conectarte con el Eterno. Aquí estamos en este mundo para aprender. Tienes libre albedrío, puedes escoger las dos opciones, ¿no? Una es trabajas para corregirte y conectarte correctamente, y la otra es lo haces mal y entonces vas a tener una cierta experiencia que te va a doler, que vas a sufrir, que te va a dar una corrección, te va a dar tus latigazos, tus palazos, tu corrección, y finalmente, después de mucho tratar, pues lo vas a hacer bien. Esas son las dos opciones. Tú escoges cómo quieres corregirte. Claro que aquí el Eterno también te da la opción de, pues, si no quieres, pues te va a costar trabajo este mundo, porque este mundo es un mundo de aprendizaje, pero pues tú eres el que no quiere. Tú eres el que no quiere conectarse con el Creador, ¿no? Con el que de donde vino tu alma originalmente y de quien creó este mundo y te creó a ti mismo. Pero pues no tienes interés de conectarte con el Creador.
Alguien que te está diciendo que se preocupa por ti, porque no estés esclavizado, por sacarte de esa esclavitud. Y es la forma en que se introduce el Creador, ¿no? Yo soy tu poderoso que te saco de Egipto, que te saco de esa esclavitud de Egipto, ¿no? Te estoy diciendo, quiero tener una relación contigo y soy alguien que se preocupa por ti. Y esa es la forma en que lo está haciendo, ¿no? Y aquí estamos viendo que el pueblo, especialmente este pueblo que está pues mezclado, ¿no? Mezclado con todas las ideas del mundo, con todo lo que piensa el mundo y siente el mundo y quiere sentir, ¿no? Pues está buscando otra cosa, ¿no? Y ahí está la historia. Está buscando una conexión, pero como ellos la quieren, ¿no? Y pues digo, hay muchas formas en el mundo de buscar esas conexiones, ¿no? De buscar las incorrectas. Y ese es el problema, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a corregir? ¿No? Están por ahí preguntando si la oración es una conexión. Ok, normalmente la oración es una corrección. No una conexión, una corrección. La oración, el platicar, el tratarme de conectar, sirve para corregirme. Normalmente todos los salmos, todo lo que hay en salmos, sirve para corregir consecuencias que yo causé, ¿no? Lo que hice mal tuvo consecuencias y los salmos me ayudan a corregir esas consecuencias. La oración sirve para corregir el montón de errores que hice. Sirve para ayudarme a corregir, ¿no? Obviamente si me logro elevar y conectarme, ya estoy conectado con el Eterno. No necesito orar nada, ¿no? Y obviamente si revisan por ahí enseñanzas de la oración, ¿no? Pues tú podrías tratar de conectarte con la oración, pero esa no es la conexión, ¿no? Porque además la usan mal, ¿no? Normalmente los que oran no están siguiendo, digamos, la corrección como está escrita en el Salmo, sino quieren convertirla en una forma de comunicación para el deseo de recibir. Yo quiero esto, dame esto, necesito esto. Ok, pero todo está centrado en ti, todo está centrado en tu ego, todo está centrado en lo que tú quieres, ¿no? Estás pensando en un Dios que está a tu servicio, no que tú estás al servicio de Dios, ¿no? Todos estamos para aprender, pero estamos en el proceso de por qué tenemos que servirle a Dios. Justamente es para aprender, y es como aprendemos. La forma de tener humildad, de tener ese nivel que necesitamos para aprender correctamente. Porque el problema que tenemos es nuestro ego, y por eso tenemos que estar receptivos de otras formas. Y eso es lo que nos va educando. Obviamente tenemos una corrección grande que hacer, ¿no? Y además, pues hicimos mal cosas y tenemos que andar corrigiendo las consecuencias, ¿no? Lo primero sería apegarnos a la Torah, seguir la instrucción, seguir las acciones que dice ahí, para no cometer más errores y no tener que hacer más correcciones, ¿no? O primero, ya no voy a cometer más errores. Ya después, pues puedo empezar a corregir los errores que ya hice y no volverlos a hacer, ¿no?
porque ese es parte de... Los profetas hablan de eso, ¿no? Los errores que hiciste, ya no volverlos a hacer, ¿no? El que vuelvas al camino de Dios, el que corrijas, el que te arrepientas. Esa es la temática de los profetas, ¿no? En el que te están diciendo, mira, te sacan una historia, un profeta va y le dice a un pueblo, a un rey, etcétera, ¿qué va a pasar si sigues haciendo esto? Esto lo estás haciendo mal y si lo sigues haciendo va a pasar esto. Pero porque lo estás haciendo mal, lo que tienes que hacer es corregirlo, ¿no? Todos los profetas, todas las historias de los profetas, aparece el profeta porque hay una corrección que hacer. Si fuera un rey justo, bueno, que no cometiera errores, no habría ningún profeta involucrado porque no se necesita, no necesito hacer ninguna corrección. Los profetas está cuando hay correcciones que hacer. Y pues nos están dando los ejemplos de las clásicas errores que cometemos, de lo que hacemos mal, para que corrijamos. Y entonces corrijamos nuestro rumbo, nos arrepintamos, cambiemos la forma de trabajar. Una vez que ya me arrepiento, pues, ok, tengo por ahí cosas que hice mal, ya las corregí, pero pues tengo las consecuencias y entonces los otros libros, toda la sección de Ketuvim, sirve para corregir las consecuencias. Todo lo que obviamente vienen los salmos y hay salmos en el que ya pues estás consciente de que hiciste algo mal y va a venir una consecuencia y pues pues ni modo, ya estoy en tus manos, Señor, pues ni modo, yo soy el que cometí el error y merezco la consecuencia porque yo soy el que cometí el error, ¿no? Y bueno, si logras un cierto nivel de humildad, puede ser que ahí se te perdone aún la consecuencia. Pero entonces ya habría que tener una corrección no solo de no hacer lo que causó el error, sino que también corrija mi ego y acepte mi culpa y acepte la consecuencia. Pero entonces ya estoy trabajando con las consecuencias. Entonces los salmos están diseñados justamente para las consecuencias y justamente para irnos corrigiendo, ¿no? Porque pues de eso se trata todas estas oraciones diarias que se hacen en el judaísmo, por ejemplo, 3 veces al día se ora, justamente es para acordarnos qué tenemos que corregir, dónde podemos fallar y qué tenemos que corregir y cómo tenemos que estar trabajando para ir corrigiendo pues todo lo que andamos haciendo mal y las consecuencias que andamos generando. Y para estar meditando y no olvidándonos de la forma correcta que tenemos que hacerlo. Entonces también por eso en muchas de las porciones hay temáticas que se repiten mucho porque te recuerdan qué tienes que estar meditando, en qué tienes que estar corrigiendo, cómo necesitas actuar, qué necesitas hacer en este mundo. Y ese es justamente lo que estamos haciendo, corrigiendo nuestra alma, corrigiendo nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y eso es de lo que se trata toda esta instrucción de la Torá, ¿no? Hacerlo bien. No es fácil, pero se puede hacer. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Si empiezo a trabajar, a trabajar y tener un orden, ¿no? Ya no empiezo, ya primero no cometas más errores, después corriges lo que estás haciendo mal, lo corriges y ya no lo vuelves a hacer mal, y luego ya trabajamos sobre las consecuencias. Todo lo que hice mal causó algo y tengo que trabajar con las consecuencias. Si lo trabajo bien y corrijo bien y además corrijo mi ego, mis emociones y todo, pues entonces también puede ser que me libre de esas consecuencias. Porque si vas corrigiendo, te vas librando de las consecuencias, ¿no? Vas entendiendo por qué
No, ¿por qué tengo esa consecuencia? Y entonces pues tengo que enfrentar la consecuencia, ¿no? Pero pues eso significa que fue una corrección en la que acepté mi culpa, acepté que yo soy responsable por haber hecho eso mal y acepto que merezco esa consecuencia. Cuando abrazo la consecuencia es cuando ya tengo la oportunidad de corregirla y cuando tengo oportunidad de que se me perdone y que a lo mejor no voy a recibir esa consecuencia, porque hay una cierta ventaja. Cuando cometes un error, la consecuencia a veces no viene luego. La consecuencia viene un tiempo después. Es un tiempo que te da el Eterno para que hagas la corrección. Claro, si no haces la corrección, pues te va a venir la consecuencia, ¿no? Para recordarte que no hiciste la corrección, que no estás arreglando el asunto. Para eso viene la consecuencia. Te recuerda que no estás arreglando nada, que no estás haciendo lo que tenías que hacer en este mundo. Aprender y corregir. Aprender y corregir. Aprender y corregir y repetirlo muchas veces. Y por eso pues muchos rezos y muchas oraciones son repetitivas, ¿no? Nos recuerda que tenemos que aprender y corregir, aprender y corregir, aprender y corregir. Y entonces las oraciones son correcciones, justamente, normalmente, oras porque tienes necesidad de corregir algo, ¿no? Oras porque tienes una necesidad, es una necesidad de corregir algo. Si no hubiera que corregir, pues no te darían ganas de orar, ¿verdad? No hay nada que corregir, obviamente, porque la oración es una corrección, ¿no? Cuando ya estemos en cierto nivel de conciencia, en un cierto nivel de conexión, ya estemos, pues no va a haber necesidad de orar porque ya estamos conectados, ya estamos corregidos, ya estamos en un nivel de conexión buena, ¿no? Tal vez tenga mis detallitos que tenga que seguir corrigiendo, pero ya estoy mucho más elevado. Pero pues de eso se trata, ¿no? Un proceso de ir corrigiendo cosas y no cometiendo más errores. Por eso lo primero es, hay que apegarse a la Torah para no cometer más errores. Ya paro ese trazo de ir cometiendo errores, ¿no? Porque el error trae consecuencias. Y entonces primero dejo de cometer errores. Después corrijo lo que estoy haciendo mal. No lo hago más mal y lo corrijo, me arrepiento, lo hago ya bien. Y después trabajo con las consecuencias y soy humilde, las acepto, acepto mi culpa, acepto que merezco la consecuencia. Pero pues son niveles de elevar el alma, son niveles de conciencia, ¿no? Porque pues lo normal es que, pues, si tú le preguntas a alguien así, de desprevenido, como dicen, ¿no? Le preguntas, oye, ¿estás haciendo mal? No, ¿cómo crees? Yo estoy haciendo todo bien, ¿no? O sea, ni siquiera está consciente de que puede estar haciendo mal las cosas. Y pues menos va a estar consciente de que hay errores que corregir y hay una corrección que trabajar y hay unas consecuencias que van a venir y hay unas correcciones que debes de estar haciendo. Y entonces, conste que aquí pues me tengo que conectar, ¿no? Con el Eterno. Y entonces de eso se trata, de estar trabajando en hacerlo bien. Vienen estas historias en la Torah justamente para que veas la historia y veas qué mal se están yendo, que están buscando otra cosa.
a pesar de que tienen ahí a Dios conectado con ellos, queriéndose conectar. Están acampados y tienen la columna de humo atrás, esa no se ha quitado, ¿no? Está Moisés en el monte y el monte está todo lleno de nubes, ¿no? Para que no se vea, pero pues está ahí Moisés con el Eterno en el monte. Están súper conectados y aún así se sienten desconectados. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Que nos sentimos desconectados y estamos buscando cosas, ¿no? Y entonces, pues, es poner en orden justamente lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo y lo que estamos haciendo. Por ahí hacen otra pregunta, pero no ponen ningún contexto, ¿no? No me están preguntando creer o conocer, pero no ponen en qué contexto están preguntando eso o a qué lo están aplicando, ¿no? Porque creer podías creer mal. Porque si es lo que tú crees, lo que tu pensamiento cree o lo que tu emoción cree, la tuya está mal. Si es lo que está puesto en la Torah y lo estás leyendo, pues entonces ya lo estás leyendo, no tienes por qué andar creyendo otras cosas. Cuando crees, normalmente está mal. Y ese es un problema, ¿no? Pero, ok. La palabra conocer en hebreo es la palabra dat. Y hay que tener cuidado con esa palabra porque conocer es conectarse. Y a lo primero que se conecta el hombre es comieron del fruto del Etz Dat, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Justo la palabra conocer, Etz Dat, Dat es conocimiento, comieron del árbol del conocimiento y se conectaron mal, ¿no? Porque conocer es conectarse. Y lo que la humanidad está haciendo primero, la historia de Adán y Eva, está diciendo, empezamos mal, te conectaste mal. Y entonces tienes que desconectarte de ese lado malo, del Etz Dat, y conectarte al lado bueno. Pero entonces hay que tener mucho cuidado con esa palabra conocer, porque pues, en la primera historia, lo primero que se conectan es el árbol del conocimiento, justamente, pero se conectan mal, ¿no? Se conectaron con un árbol que va hacia abajo, no con el árbol que va hacia arriba. Y entonces tengo que hacer una corrección. Básicamente nos está definiendo la naturaleza humana que venimos a aprender. Y que nuestra tendencia es primero me conecto mal, me van a suceder cosas y luego ya voy a buscar conectarme bien. Y esa es la forma en que está contada la historia, porque es la forma en que así somos. Siempre quiero la ruta fácil. Siempre quiero la ruta que me gusta. ¿No? No es la ruta que dijo Dios que debería yo tomar. No, es la que me gusta. Es la que yo quisiera. Es la que se me antoja, ¿no? Es la que en donde siento bonito, en donde me siento feliz, en donde me siento a gusto, pero es todo yo. Es totalmente egoísta. Y es este sentido, ¿no? Y ese es el problema que hay que tener, ¿no? Que tenemos que resolver, ¿no? Por eso la Torah lo pone así. Tiendes a conectarte mal. Y entonces hay que corregir.
Pero para corregir se necesita crecer espiritualmente, crecer por dentro, crecer en el alma, para que aceptes tus errores, aceptes que te conectaste mal, aceptes que eres culpable de haberte conectado mal, que lo hiciste mal y además que aceptes las consecuencias que vas a tener, ¿no? Que llegues a decir, Señor, hice esto mal y además, Señor, yo sé que tengo esta consecuencia y esa consecuencia la merezco por haberlo hecho mal, ¿no? Si tu arrepentimiento es de tal magnitud, puede ser que te perdonen todo, ¿no? La consecuencia por haber hecho esto mal y lo que causaste, las otras consecuencias por haberlo hecho mal, ¿no? Porque muchos mandamientos tienen aunados bendiciones que serían consecuencias buenas, pero pues también tienen aunadas maldiciones, consecuencias malas, ¿no? Consecuencias que corregir. Y no son malas, son enseñanzas. Me enseña que por ahí no es. Porque en este mundo siempre tienes opción. Hay de a dos. Hay para escoger. Y vamos hacia un mundo que es de unidad, uno, y ya no va a haber opción. Solamente el Eterno. Y de eso se trata esta corrección que estamos trabajando. Y esa es la esencia de esta porción. Poder corregir y llegar a este nivel en donde el Eterno nos diga, bueno, ya aprendiste, olvídate de lo que hiciste mal y vamos a hacer otra vez un nuevo pacto. Un pacto de relación buena porque entendiste. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y tenga misericordia de nosotros. Que el Eterno nos acompañe con su presencia y nos dé su paz. Ayúdanos, Señor, a que entendamos, a que corrijamos, a que nos llegue al fondo de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestra alma, tu instrucción. Y que busquemos de ti. Y que realmente busquemos conectarnos a ti. Y no estemos buscando lo que queremos. Amén. Shalom. Mucho que hacer esta semana.